Bienvenidos a este resumen de las noticias más importantes de Ecuador y del mundo con un análisis geopolítico de por medio. Soy Hugo Godoy, bienvenidos a Diagnóstico en Caliente. El día de hoy, vamos a tratar de cumplir los 10 minutos. Tengo un cronómetro aquí a ver que me pueda guiar, así que lo vamos a intentar. Bueno, para empezar, vamos con Ecuador. Ecuador, la crisis política que existe en el país ha hecho que instituciones públicas también tengan crisis, ¿no? Y esto empezó hace aproximadamente en el 2017, estamos hablando de 4 años y medio, donde se hizo una consulta popular. Por allá en aquella época se preguntaron 7 cosas, ¿no? Y entre las 7 cosas que se preguntaron al pueblo se pidió hacer unas reformas, ¿no? Hacer llamado a que el presidente en ese entonces, Lenín Moreno, pudiera escoger. El pueblo permitió que Lenín Moreno pueda escoger a unos participantes de un consejo de participación transitorio, que fue algo que se inventaron en ese momento, con la cabeza de Julio César Trujillo y otras personas más. Ellos escogieron a fiscal, a contralor y también a algunos jueces. Bueno, la cosa es que el día miércoles de la semana pasada despertamos con la noticia de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fue creado en la Constitución, en la Asamblea Constituyente de 2008, tiene una pugna nuevamente de quién va a ser el nuevo dirigente, el presidente de este consejo. Son 7 vocales y la actual presidenta está atrincherada desde ese día miércoles porque un consejero de dicha institución, Hernán Ulloa, parece ser que él se autoproclama presidente de este consejo. Hay que recordar que Ecuador está pasando, como mencionaba, una crisis. Esta crisis de instituciones tiene que ver, por ejemplo, con la Contraloría General del Estado, ya que el contralor que fue escogido por los vocales seleccionados por Julio César Trujillo, por Lenín Moreno, escogieron o permitieron o legalizaron que una persona autoimpuesta, o sea, que se apoderó del poder de la Contraloría General del Estado, más o menos en el 2017, el señor, el que estaba Polit, se fue de vacaciones, estaba en Estados Unidos y de repente un hombre llamado Pablo Celi, que había sido hombre de su confianza aparentemente, se proclama o se autoproclama el contralor. Polit envía un documento para despedirlo, para cesarlo de sus funciones, porque este señor Celi estaba de subcontralor, pero el que estaba aquí en Quito, es decir, Celi rompe este documento visto a vista de cámaras en el Ecuador y se autoproclama contralor. Ahora, este señor Celi está en la cárcel. Hay un montón de información que va y viene de que este señor ha hecho mucha corrupción. Uno de los temas importantísimos en Quito, donde yo vivo, donde nosotros trabajamos, es el tema del metro de Quito, y hay varios temas de corrupción que se han callado. Nadie investigó sobre este tema, y así hay una serie también de otros temas que son muy complejos y que no se han podido resolver porque obviamente se entiende y se sabe que quien estaba en la Contraloría es corrupto, y lo mismo hay problemas con la Fiscalía y lo mismo también con jueces. Hay una serie de inconsistencias y bueno, ahora se repite la figura más o menos parecida con lo que pasó entre Celi y Polit, pero esta vez en el Consejo de Participación Ciudadana. Este Consejo de Participación Ciudadana tiene 7 vocales, son elegidos cada 4 años, y los que fueron elegidos exactamente hace 3 años fueron destituidos 5. 5 de ellos fueron destituidos por la Asamblea Nacional que existía en ese entonces, ¿no? En una semana, en una serie de juicios políticos muy rápidos, se sacó a los 5 vocales, a los 5 consejeros de esa época, se puso un presidente. Este presidente también fue bajo un juicio político destituido el año pasado por actos de corrupción que tenían que ver con falsificación de documentación sobre su posible o supuesta discapacidad. Entonces, las personas que han sido escogidas en este Consejo de Participación o que son puestas tienen mucha tela que cortar, ¿no? Hay este cisma, este problema. El Consejo de Participación, ¿por qué es tan importante? Porque es quien elige, quien escoge a Contraloría, a Contralor, a Fiscal General de la Nación, a jueces de la Corte Nacional, a jueces de la Corte Constitucional. Entonces, es sumamente importante esta institución en el Ecuador
y por lo que vemos hay visos, hay corrupción allí. Ahora en este momento en el edificio donde funciona esta institución está atrincherada la que es presidente y que se la quiere cesar en funciones. Sofía Almeida, me parece se llama la persona, y está ahí metida esperando que le saquen, le desalojen, mientras que el otro, que se autoproclama presidente, está despachando desde cualquier lugar, ¿no? Más o menos como lo que pasó en el 19, cuando Lenín Moreno, en vez de enfrentar las manifestaciones que se estaban dando en Quito, Ecuador, prefirió irse a despachar desde Guayaquil. O sea, la presidencia se la puede ejercer desde cualquier parte del país, ¿no? Entonces es medio complejo el asunto, no termina bien. Probablemente este señor Hernán Ulloa va a ser quien se va a quedar con el poder, porque es importante y extremadamente crítico el momento, porque se tiene que escoger un contralor. Ya llevamos vacancia del contralor más o menos unos 4 o 5 meses, porque esta persona está en la cárcel. Me refiero a Pablo Celi, debido a que los Estados Unidos piden la extradición de este personaje por estar involucrado en lavado de dinero. Su sobrino fue encontrado en una aerolínea, en un aeropuerto de Estados Unidos, en Miami, con más de $200.000, y después se determina de que este dinero había sido procedente de actos ilícitos de corrupción en instituciones del Ecuador como Petroecuador, ¿no? Entonces, crítica la situación. Sí, Ecuador está pasando por un momento muy duro. Tomemos en cuenta de que Guayaquil está sumido en una violencia. Cerca de 200 personas han sido asesinadas por sicariato en lo que va del año, es decir, 2022. Ya estamos a mediados de febrero y sí, cada semana muere mucha gente. Hay una guerra, como lo dijimos hace un tiempo atrás, en una entrevista, en un diálogo que tuvimos con un medio mexicano, en el que hay una guerra civil. Esta guerra civil está llevándose a cabo en la ciudad de Guayaquil y en sus alrededores. Hay muchos muertos, y esto ocurre porque el Estado no está participando en el control social, no está participando en la remediación de la violencia que ocurre en la ciudad que también está sufriendo la crisis financiera que vive el país, debido a la falta de empleo, a la pobreza extrema y a falta de oportunidades, ¿no? Entonces, esos grupos que en algún momento fueron disueltos de pandillas, muchos de estos cabecillas, muchas de estas personas, más o menos parecido a lo que pasa en Colombia con el proceso de paz, están retomando armas, están retomando actos delictivos, porque obviamente un proceso de remediación, de readaptación de personas que han estado en la calle, en la delincuencia, necesita una continuidad, y eso es lo que no se ha dado estos últimos 5 años, 6 años, en los que se envía a gente a la prisión, pero en la prisión no hay una cura, se podría decir, y no veo otra palabra, para todas las cosas que estas personas han vivido, sobre todo sacarlos del entorno que les llevó hacia la violencia, hacia la delincuencia. Guayaquil está sufriendo estas consecuencias. Para terminar con Ecuador, hay que mencionar que el presidente Guillermo Lasso, como ustedes saben, la semana pasada estuvo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, invitado por la Cancillería de China, ¿no? Y también tuvo la oportunidad de estar en una reunión con varios presidentes, invitados por el presidente Xi Jinping. Y para aprovechar el momento de estar en China, firmó un documento como una iniciativa para entrar al Ecuador y a China, involucrarlos en un tratado de libre comercio, ¿no? Se firmó este documento. Pero bueno, salgamos de Ecuador. Esas son las novedades más fundamentales, más importantes que han pasado en el país. Vámonos hacia la región, vámonos hacia Argentina. Argentina firmó también en China. El presidente Fernández firmó su adhesión, su ingreso a lo que se conoce como la Ruta de la Seda, que es un megaproyecto en el que China, a través de 3 ejes, terrestre, fluvial, o sea, por barco, y también aéreo, desea integrar una zona de comercio y de intercambio de bienes y productos, y se le ha otorgado créditos por $23.000 millones para la creación, la financiación de infraestructura, de puertos, de carreteras y de vías, para poder entrar en este tratado, para poder entrar en este mundo de comercio y de finanzas. Entonces, bien por Argentina, tiene oportunidades. También, como hablamos la semana pasada, ellos han firmado, han renegociado su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Así que Argentina, veamos cómo van estos tratados, estos acuerdos en el tiempo, cómo se darán
estas consecuencias de estos tratados internacionales. Ya vamos 9 minutos. Vamos hacia Perú. Perú también tiene problemas políticos todavía con el presidente Castillo, que está tratando de formar su gabinete. Todavía tiene crisis. La verdad, el Congreso no lo deja gobernar. Es el cuarto gabinete que está tratando de poner. No le permiten tener a la gente de confianza que él debería tener. Y él está buscando consensos. Vemos qué ocurre. No creemos que vaya a haber un juicio político de destitución, pero sí vemos una campaña mediática muy poderosa tratando de desvincularlo de la presidencia de la República. Castillo ciertamente tiene debilidad política en el país, sus alianzas, sus acuerdos no logran darle fortaleza, ¿no? Gobernabilidad. Veamos qué ocurre. La noticia que no pudimos desarrollar la semana pasada, porque justamente entre miércoles y jueves empezó a darse, es la Caravana de la Libertad, que empezó en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Esto, ¿qué es lo que ocurre? Un grupo de camioneros, de personas que trabajan en el transporte de mercancías, empezó una huelga que parecía no tener mucho futuro. Esto porque ellos protestaban de las medidas de restricción de transportar, o sea, de pasar la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que exigían tanto que las personas tengan un pasaporte, un certificado de vacunación por el COVID, y también medidas tan como, por ejemplo, usar mascarilla, entre otros, ¿no? Entonces estos camioneros, aunque la gran mayoría de ellos están vacunados, en su mayoría, muchos se protestaron porque piensan que no hay libertad para poder movilizarse y para poder hacer su trabajo. Entonces empezaron esta huelga, digamos, estacionándose en vías principales de Vancouver, y esto fue creciendo, ¿no? Más gente se fue sumando, y parece ser que en Canadá hay muchas personas que no están de acuerdo con las medidas impositivas por el COVID, es decir, la vacunación obligatoria, que no te permitan ingresar a ciertos lugares si no tienes un carnet de vacunación, el uso de mascarilla, entre otros, ¿no? Y esto ha crecido, casi todo el país ahora está volcado a esto de la protesta, ¿no? Masiva, los confinamientos también. Y en el fin de semana se sumó París, también en Francia también hay gente que también estaba protestando. Mucha gente de París se mudó a Bruselas, también en Bruselas también ha habido manifestaciones. El día lunes empezaron en Bruselas, no tan grandes ni concurridas, pero manifestaciones en todo caso. Lo que pasa en Canadá ahora es que el presidente Trudeau hace como 2 días decidió convocar, permitirse tener un marco legal para el poder ejercer más poder y represión contra los manifestantes, para poder regresar a la vida normal, digámoslo así, ya que una de las cosas que estos manifestantes han hecho para complicar la situación en Canadá es que bloquearon un puente que une la ciudad de Detroit con una ciudad de Canadá, donde fluye el 25% del comercio entre estos dos países, ¿no? Lo cual complica realmente la situación de Canadá y tal vez algo en Estados Unidos, pero el presidente Trudeau ha querido realmente desbloquear este puente llamado Ambassador, para que renueve el comercio entre estos dos países. Veamos qué ocurre. Canadá desde hace 50 años no ha tenido medidas extremas de violencia, es un país muy pacífico, donde la gente vive con relativa normalidad. Entonces veamos qué pasa, ¿no? Este tema de las vacunaciones obligatorias en varios países está haciendo que la gente se enoje, ¿no? No todo el mundo quiere que le impongan una vacuna, sea Sinovac, sea Pfizer, sea Moderna. Noticia interesante de Estados Unidos. Esta semana que pasó, un grupo de personas no antivacunas, pero que sí exigen información sobre la investigación de las vacunas, ha solicitado que se revelen los documentos certificados o la investigación de Pfizer sobre los efectos colaterales de la vacuna de ellos, ¿no? Y obviamente la FDA, la agencia que regula las medicinas y drogas de Estados Unidos, solicitó o pidió que esta documentación sea secreta por 70 años, lo cual un juez en Estados Unidos revocó. Es decir, entre 15 días ya debe empezar la semana que viene, de hecho, ya se van a publicar, se van a desclasificar 50, más o menos, 50,000 hojas o documentos que hablan de cómo fue la investigación de Pfizer para legalizar, para llegar a su vacuna, ¿no? Entonces es interesantísimo, ya que en Estados Unidos hay mucha gente que tiene dudas sobre la vacuna de Pfizer y también sobre la investigación o la imposición de varias de estas vacunas, entre ellas también Moderna y Janssen, ¿no? Entonces veamos, seguramente muchos expertos, muchos
periodistas se van a volcar a investigar, a revisar estos documentos, a ver qué encuentran, ¿no? Ojalá nada realmente malo. Vámonos a Europa, ya son 15 minutos creo. En Europa la novedad es que no hubo la invasión de Rusia a Ucrania, lo cual lleva al gobierno de Rusia a denunciar internacionalmente de que hubo una campaña de comunicacional imponiendo esta noción de que Rusia quería invadir Ucrania por cualquier razón que se pueda ocurrir. Esto dado porque supuestamente la inteligencia de Estados Unidos, el Departamento de Inteligencia, como quiera llamarse, decía que tenía pruebas contundentes de que Rusia iba a invadir en cualquier momento Ucrania, cosa que no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido es que en Ucrania la crisis se empieza a sentir, crisis financiera, crisis económica, crisis de trabajo, las inversiones han parado, los vuelos no han llegado y el país ante esta especie de espera, ¿no? de esta incertidumbre de que si Rusia iba a invadir o no Ucrania, el país empezó a sentir las consecuencias de este tema, ¿no? Lo cual el presidente Zelensky de Ucrania empezó a decir que por favor le bajen el tono, le bajen el volumen a los países occidentales con este tema de que en cualquier momento Rusia iba a invadir Ucrania, ¿no? Se esperaba que para el 16, para el día de hoy, sea la fecha en donde Rusia iba a invadir Ucrania, pero como todos sabemos esto no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que el presidente de Alemania hizo una visita oficial a Ucrania y a Rusia, la cual en el caso de Ucrania fue recibido con bombos y platillos, ¿no? Zelensky recibió al nuevo presidente de Alemania para pedirle colaboración y protección, ¿no? Lo cual obviamente hubieron declaraciones, idas y venidas, advertencias hacia el gobierno ruso de que Europa, de que específicamente también Alemania no iba a permitirlo, etcétera, etcétera. Y posterior a eso, el día de ayer viajó hacia Rusia. Nosotros hemos tratado de buscar por todos los medios que ha habido la llegada oficial del presidente de Alemania a Rusia, pero no ha habido realmente videos, no ha habido información muy detallosa sobre su llegada. Lo que sí vimos fue que el día de ayer el presidente Bolsonaro llegó a Rusia, se lo recibió con orquesta, con el himno nacional, hubo protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso del presidente de Alemania, se repite la misma historia, ¿no? Una mesa larguísima, grandísima, en donde del largo extremo está el presidente Putin de Rusia y del otro lado está el presidente de Alemania, tal como ocurrió también con Macron, el presidente de Francia, que la semana pasada también fue a visitarlo al presidente de Rusia como para figuretear, ¿no? Como para tratar de ganar popularidad en estos espacios. Recordemos que Macron quiere reelegirse en Francia en el próximo año, quiere ser reelecto. Nosotros creemos que no tiene los números para ello, pero en todo caso fue un hazmerreír, ¿no? Tanto la llegada del presidente de Francia como del presidente de Alemania, lo que demuestra que realmente los países europeos o la comunidad europea está muy debilitada en lo que tiene que ver con geopolítica, con influencia, por su lacallaje, por su dependencia de lo que dice o dictamina Estados Unidos. Muy mal por Europa, muy mal por Alemania y por Francia, bien por el presidente de Rusia que resurge o se proclama o se presenta como el gran vencedor, el gran ganador, tanto en la guerra comunicacional como en la guerra diplomática, que tiene un gobierno sólido, consolidado, que realmente está creciendo. Sus acuerdos internacionales, como lo dijimos la semana pasada, están logrando avances, están permitiendo de que este sea el siglo de Rusia, que este sea el siglo también de los países cercanos a Rusia, en este caso también China, que tiene el gas ruso como para poder progresar. Creemos que esas son las noticias que podemos dar por ahora. Creo que ya estoy cerca de los 20 minutos, así que espero que este pequeño análisis que hacemos semanal, que tratamos de acercarnos a los 10 minutos, que es casi imposible, ¿no? Pero que de cierta manera trata de ser un medio de comunicación, de información, para que la gente pueda tener algo de análisis sobre lo que es la geopolítica ecuatoriana, con influencia en Sudamérica y también en el mundo entero. Es lo que podemos decir. Hasta luego, que tengan un buen día. Y ojo, recuerden también, estamos haciendo la campaña de recolección de ropa en nuestra empresa por el tema para apoyar el banco de ropa y juguetes. Si es que ustedes tienen alguna ropita o juguete que tal vez nos pudieran colaborar, nosotros estamos otorgando esta ropa y juguetes para varias fundaciones que trabajan con personas que están en proceso de movilización, migrantes sobre todo, que sí, vienen con familia, vienen con niños, vienen con familia. Recuerden nuestro auspiciante PS Legal, sus asesores legales de confianza, que tienen un plan
para usted de asesoría legal prepagada en temas tributarios, en temas de aduana, en temas de empresa, de derechos de autor. Ellos le pueden ayudar. Hasta luego.